Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Nuestro grupo está conformado por Diego Hernández, María Alejandra Vera, María Fernanda Ortega y quien les habla, Peter García. Nuestro título es delimitar la correlación del impacto psicológico en el sector familiar derivado a el aislamiento por el COVID-19. Es un tema muy interesante que se nos ha planteado en nuestras cabezas para presentarles a ustedes este proyecto. Espero les guste. Nuestro compañero a continuación, Diego, estará dándoles los objetivos, el tema, por qué este tema, características generales de este proyecto y las variables y otras cosas más. Así que a continuación nuestro compañero Diego con más de este proyecto. Espero les guste. Buenas tardes, mi nombre es Diego Hernández y voy a explicar brevemente el protocolo. Y esto consta de diversas partes, características generales que constan de dos partes, qué es lo que se va a medir y qué se pretende con la prueba. Lo que se va a medir son los niveles de depresión, ansiedad y estrés en los integrantes de los hogares selectos, ¿sí? Porque a la población que va dirigida a esta prueba son los hogares, o sea, los contextos familiar. ¿Qué se pretende? Se pretende identificar las repercusiones psicológicas, los efectos psicológicos, cómo esto impacta en la atmósfera familiar y qué caracterizan el contexto actual. El contexto es el aislamiento por COVID. Todo esto se va a hacer con la escala Likert. Y el objetivo pues va a ser medir y categorizar los desniveles emocionales, físicos y mentales que han sido obtenidos por medio de la prueba. Sí. Obviamente con ya todos estos datos recolectados nos va a permitir llegar a una conclusión y esta conclusión la vamos a comparar obviamente con los estudios que hemos investigado para desarrollar esta prueba, porque es en lo que nos basamos, ¿sí? Es en ciertos índices y estadísticas de salud mental alrededor del mundo que han sido obviamente ocasionados por la pandemia. ¿A qué población va dirigido esta prueba? A los hogares de los integrantes del grupo 6, sí. Hemos elegido esta población porque nos parece mucho más sencillo, simplemente porque nuestros familiares están más comprometidos a realizar la prueba, sí. Es muy diferente, por ejemplo, que decirle a amigos, porque estarán ocupados con sus cosas, no se lo tomarán en serio, realmente no estaremos seguros si van a responder honestamente, y porque nuestro estudio está enfocado en el contexto familiar, y qué mejor población que nuestra propia familia. Ahora voy a explicar brevemente los elementos teóricos que son relevantes, ¿sí? La familia, obviamente, los tipos de familia, porque no todas las familias son parecidas. Existen familias que tienen una estructura diversa, ¿sí? No pretendo obviamente dar detalles sobre nutrición familiar, pero sí a tomar en cuenta que los tipos de familia influyen en la atmósfera familiar, o sea, en el contexto general. El impacto obviamente del COVID, sí, ya que hemos estado aislados en casa, ha cambiado totalmente nuestra interacción, ahora todo es virtual, entonces ha hecho cambios en nuestra psicología, ha hecho cambios en nuestra manera de interactuar, sí. Entonces esto ha llevado a efectos psicológicos, porque somos animales sociales, dependemos totalmente de la interacción social para establecer nuestra visión del mundo. Y en otro elemento teórico es la depresión, los tipos de depresión, que es algo que ya habíamos explicado, que yo había explicado en la exposición anterior, y son interesantes. Bueno, la dimensión de variables cuenta con tres dimensiones. Las tres dimensiones son el ámbito social familiar, el ámbito académico laboral y el ámbito físico y mental, ¿sí? Y estas dimensiones vienen con diversos indicadores, ¿sí? Esos indicadores pues son los grados de irregularidad en estas áreas, ¿no? Por ejemplo, en el grado social familiar es el grado de irregularidad en los ámbitos fraternales, ¿sí? Como la pandemia ha afectado la convivencia familiar, porque hemos tendido al aislamiento social, ya no pues interactuamos tanto con nuestros amigos como lo hacíamos anteriormente.
En el ámbito académico laboral, pues los grados de irregularidad en el cumplimiento de nuestras actividades, esos son indicaciones muy relevantes en el ejercicio profesional también. Y pues en el grado, en la dimensión, la dimensión mental y física, también son los grados de irregularidad, por ejemplo, con nuestros pensamientos, ideologías, irregularidades del sueño, que son factores relevantes, ¿sí? Y que también la pandemia los ha afectado, ¿sí? Entonces vamos a hablar de los reactivos de estos ámbitos. Uno de estos ítems es: desde que inició la crisis sanitaria se ha encontrado cada vez más inmerso en sí mismo y no haya forma de recuperar la importancia que le daba la socialización. Esto, pues según estadísticas, ¿sí? Y estudios, esto es muy relevante, ¿sí? Las personas ya no tienen el mismo contacto o la misma... la virtualidad ha decaído un poco, porque no estábamos acostumbrados a otro tipo de educación, a una educación más presencial, donde había más conexión con los compañeros, con los profesores, y como el aprendizaje básicamente es algo social, ¿sí? Es de carácter social, pues un aislamiento, obviamente la virtualidad intenta hacerle justicia a la socialización, pero no lo consigue. Es algo robótico, mecánico, digitalizado, es alienador. Entonces de verdad no consigue emular, no consigue realmente hacerle justicia a una educación realmente presencial o social. Entonces digamos que por eso, porque estábamos acostumbrados a otros patrones educativos, es que al momento de enfrentar un cambio de esta magnitud, nuestro rendimiento académico y laboral ha decaído bastante, tanto físico como mental, del encierro. Un primer ítem es: desde que inició la crisis sanitaria, sus hábitos alimenticios y de reposo han presentado cambios desfavorables. ¿Sí? Bueno, aquí voy a hablar de algo personal. A mí en lo personal sí me ha afectado bastante el uso constante del dispositivo celular para responder a las demandas académicas. Me ha afectado, digamos, el reloj biológico del sueño. Ya no duermo como antes, y esto es un patrón obviamente que se observa en los jóvenes entre más incursiona. Más que un problema de aislamiento, es ya un problema virtual, ¿sí? Es un problema de tecnológico, biotecnológico, bueno, no biotecnológico, pero por decirlo así. ¿Por qué? Porque tenemos un reloj biológico en el cerebro que nos dice cuándo debemos comer, cuándo debemos dormir, y esto se basa en la luz solar y en la luz. Entonces, si estamos obviamente expuestos constantemente a las luces LED, va a afectar nuestro reloj biológico, va a dejar de producir la melatonina necesaria para inducirnos al sueño, presentando unos hábitos de sueños favorables, ¿sí? También en el sector físico, ya no, obviamente al estar encerrados durante tanto tiempo, no salimos como antes, no caminamos. Bueno, ahora voy a explicar los tipos de respuesta, ¿sí? Son 5 respuestas con una sola elección, ¿sí? Como válida, y cada respuesta va aumentando un punto, ¿sí? Por ejemplo, si usted responde nunca, pues son 0 puntos, y si responde siempre son 5 puntos, va aumentando cada un punto. Nunca, casi nunca, a menudo, casi siempre, va aumentando gradualmente un solo punto hasta llegar a 5 puntos.